Hola chicos de Axio, ¿cómo están? Bienvenidos a otro sábado. De verdad que estamos teniendo un tiempo increíble con las alabanzas, con el tiempo de oración. De verdad que qué gusto poder verlos por esta plataforma, poder comunicarnos juntos. De verdad que vamos a entrar a un tiempo de reflexión y para ello quiero que puedas buscar conmigo en tu Biblia Hechos 16 del 22 al 32 y vamos a leer juntos esto. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe, y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: «Detente, no te mates, estamos todos aquí». El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa». Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Yo quiero que en este tiempo puedas escuchar la palabra de Dios juntos, y lo he llamado a este tema cambiando tu perspectiva. Y vamos a ir un poquito al contexto de esta historia, ¿sí? Pablo y Silas estaban en Filipos, que era una región dentro de Macedonia, en el cual Dios los había llamado a ir hacia ese lugar. Y lo que ellos estaban haciendo es que ellos obedientemente, escuchando la voz de Dios, fueron hacia el lugar y sucedieron diferentes circunstancias, los cuales hizo que tanto la gente del lugar los llevaran a las autoridades y los azotaran y los llevaran a la cárcel. Lo que pasó en medio de esto es que si bien Pablo y Silas estaban en la cárcel y habían sufrido antes de esto, como lo hemos visto, es que ellos nunca cambiaron la perspectiva correcta en medio de esta circunstancia. ¿Por qué? Porque su perspectiva, y cuando hablamos de perspectiva es el enfoque o hacia lo que tú estás poniendo tu mirada, su perspectiva de Pablo y Silas era Dios. Y ellos tenían la paz de Dios en medio de estas circunstancias. Y eso es algo que a mí me llena de asombro. Y creo que a veces hasta dentro de estas circunstancias que estamos viviendo ahora, es propicio entenderlas, ¿sí? Recordamos que la cárcel era un lugar repugnante. Porque en medio de este lugar, no es una cárcel bonita, como muchas veces lo hemos visto, o que quizás ahora en medio de lo que hemos conocido un poco, algunas en Netflix, en algunos anuncios sobre ciertas cárceles. No, la cárcel no es la misma de ahora, sino que era un lugar súper profundo, era como una cueva en donde el olor no era agradable. Era un lugar donde habían desechos humanos, hasta la luz del sol nos llegaba solamente un rayito de luz. Y de verdad era un lugar donde Pablo y Silas estaban. Y que quizás no era para nada bueno. No se veía correcto. Pero sin embargo, esto no cambió la mirada de Pablo y Silas en el Señor. Y algo que me lleva y me llama mucho la atención de ellos es que es algo que la palabra misma lo dice en Juan 16:33, que dice: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo». ¿Saben? Pablo y Silas estaban pasando por un momento difícil, pero sin embargo ellos estaban confiando en el Señor, porque en Él estaba su mirada. Y mi pregunta en este tiempo es quizás, ellos
habían sido golpeados físicamente. Quizás dentro de sus mentes también estaba muchas cosas que ellos han podido ver del lugar donde estaban. Y quizás hasta eso puede ser para otros un lugar de tormento. Y a lo que quiero llegar con esto es, ¿qué quizás ahora te está atormentando? ¿Qué quizás ahora te está haciendo cambiar de rumbo o de mirar? Quizás vemos las noticias en este tiempo y estamos viendo la cantidad de muertes, cantidad de infectados, quizás en la casa misma, la misma situación económica dentro de la casa. Quizás estás luchando con ansiedad, quizás estás luchando con preocupaciones, con temores, quizás el colegio, el poder ver que ahora es algo virtual y quizás no entiendo, quizás el internet se me baja, estoy más estresado, más tareas y no sé cómo hacerlos. Y quizás todo eso está cambiando nuestra mirada a otras situaciones y no nuestra mirada a Jesús. Quizás la casa se ha vuelto una cárcel para ti. Porque hay peleas, quizás cada uno está por separado y hasta tú te puedes sentir solo. Pero recuerda esto, ninguna de estas situaciones deben cambiar tu mirada en el Señor. Y sabes, lo interesante que quiero llegar a esto es al punto número 2. Es que en medio de esa circunstancia en la cual estaba pasando Pablo y Silas, es que su adoración no se limitó a su circunstancia. ¿Sabes? Ellos estaban amarrados. Ellos estaban encadenados. Si se han dado cuenta, una parte dice, estaban amarrados con cepos. Cepos eran como dos maderas en las cuales se abrían, se ponían los pies y se cerraba. Y nadie podía moverse. No podías mover los pies. Ellos estaban adoloridos. Habían sido azotados. Pero esto no le permitió a ellos dos que dejaran de adorar a Dios. Y es lo mismo que quiero decirte en este tiempo. Que la circunstancia en que estés pasando no te limite a adorar a Dios, sino que más bien en esta circunstancia tu adoración al Señor sea mucho más fuerte. ¿Sabes? Ellos hicieron dos cosas: alabanzas, cantaron himnos, decía, y oraban. La alabanza y la adoración son armas muy poderosas. Y si tú estás pasando por una circunstancia difícil en casa, recuerda esto. Empieza a adorar al Señor. Empieza a orar. ¿Sabes? Antes era súper increíble cuando estábamos dentro de Axo y adorábamos y saltábamos y cantábamos al Señor y nos movíamos y teníamos esa libertad de juntos estar. Pero quizás ahora decimos, hey, ahora estoy solo. Ahora no hay música en vivo. Pero sabes, eso no puede limitarte a seguir adorando al Señor, sino que más bien en este tiempo vuelve a buscar canciones que alaben al Señor. De verdad, a mí ha sido una de las cosas, y esto es algo que quiero compartirte, una de las cosas en diferentes circunstancias en las que yo he tenido que pasar, cuando me he sentido bajoneado, cuando he pasado por problemas, cuando he pasado por momentos difíciles, algo que siempre el Señor me ha llamado a hacer es adorar y orar a Él. Encontrarme con Él, encontrar una intimidad con Él, buscarlo más. Y de verdad son esos momentos en donde la paz del Señor llena mi vida. Y puede llenar tu vida. Así que lo que te digo en todo esto es, adora al Señor. Búscalo más en este tiempo. Y ese es el punto número 2 del cual queremos hablar en este tiempo. Sigue adorando al Señor, sigue buscándolo. Si estás pasando por situaciones muy difíciles ahora, yo te invito a esto. Sigue adorando al Señor. Esas son tus armas. Nuestra vida no está basada en la cura, como lo dijo la semana pasada Josué, o en si salimos o no salimos, o si aparece algo nuevo que nos ayude. No, nuestra vida no está basada en las cosas de acá. Nuestra vida está basada en Jesús, en Dios. Y Él es nuestra solución. Recuerden eso. La solución en medio de este tiempo es Jesús. Y quiero llegar al punto número 3 en este tiempo. Y tú me dirás, Jordan, pero
¿Cómo cambio mi perspectiva? ¿Cómo cambio mi forma de mirar las cosas ahora? Y quiero decirte lo siguiente. La respuesta está en Romanos 12:2, que dice: no imiten las conductas y costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sabes? No dice acá, haz esto, sino dice que Él cambie tu manera de pensar. Y al cambiar tu manera de pensar, cambiarán tus acciones también. Y mira, es lo mismo con Pablo y Silas. En medio de esta circunstancia, encerrados, encarcelados, quizás era momento de decir, no, ya fue todo, ¿no? Pero sin embargo ellos nunca perdieron la perspectiva de decir, no, esto es algo que aún Dios tiene el control, Dios sabe por qué ha pasado, y sabes algo, hay propósito en medio de esta circunstancia. Así como el propósito de Pablo y Silas es que si tú sigues leyendo más adelante, como lo leímos, el carcelero estaba a punto de matarse, y aparece Pablo y Silas y le dices, hey, estamos aquí, porque obviamente había pasado un terremoto, ¿no? Mientras Pablo y Silas adoraban, pasó un terremoto, se cayeron las cadenas y el carcelero, asustado, pensó que todos habían escapado, pero Pablo le dice, estamos todos acá. Y lo que llega a suceder es lo siguiente, que el carcelero les dice a Pablo y a Silas, ¿cómo puedo ser salvo? Y es ahí cuando Pablo evangeliza, le habla de Jesús. ¿Sabes? Este tiempo de cuarentena es un tiempo en donde tú también puedes hablar de Jesús a otros. Y tú dirás, pero Jordan, yo quizás no estoy cerca a Jesús. No he estado hablando con Él en este tiempo de cuarentena. No estuve buscándolo. Quizás otras cosas me ayudaron a calmarme en medio de este tiempo de preocupaciones, pero no lo estoy buscando. Y yo te quiero decir algo. Si bien la circunstancia nos habla de distanciarnos, de alejarnos, por cuidado, Dios no está distanciado de ti. Y Dios está a un paso de ti. Así que puedes volver a hablar con Él. Puedes acercarte, como dice su palabra, confiadamente y hablar de nuevo con Él. Y déjame decirte, Él te escucha. Y Él está ahí esperando con brazos abiertos para hablar contigo. Cambiamos nuestra perspectiva. No solamente para volver a mirar nuestros ojos a Jesús, sino también cambiamos nuestra perspectiva mirando a Jesús para mostrar a Jesús a otros. Así que yo te invito en este tiempo, volvamos nuestra mirada a Jesús y mostremos a otros de Jesús. Así que acompáñame en este tiempo a orar y a poder terminar este tiempo de reflexión. Señor Jesús, gracias porque tú eres un Dios de amor, un Dios en el cual encontramos paz, tranquilidad. Y te pedimos en este tiempo que nos permitas volver a mirarte a ti, volver a poner nuestra mirada en ti y sobre todas las cosas, Señor, sabemos que aún en medio de esta circunstancia tú tienes el control y tienes un propósito en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que todo está en tus manos. Y permítenos ahora poder acercarnos confiadamente a ti y también poder hablar a otros de ti. Te lo entregamos, Señor, te entregamos este tiempo en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.